madre de la niña a no tocar el tema públicamente en los medios de comunicación, so riesgo de ser ella denunciada por desobediencia. Pero esta noche tenemos una madre que desobedece, una madre que desacata, una madre que se revela frente a esta situación. Porque mientras que Núñez del Arco dice y habla para defenderse de que fueron relaciones consentidas, él tiene 40 años, la víctima 14, los detalles que su hija ha contado en cámara Gesell son francamente demoledores, ¿no? Cómo es que este hombre, su amigo de la infancia, con el que se reencuentran ya adultos y divorciados ambos, con quien inicia una relación y siente que establece una familia, porque este hombre pasa a ser como la figura paterna que esta chica nunca tuvo, porque el padre biológico era una persona ausente, iba a las reuniones del colegio, a las actividades del colegio. Entonces, este hombre había amenazado a la niña con destruir esa familia que tenía, con llevarse a su hermanito, si es que ella hablaba. Así de atroz. Lorena Ormeño. Te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella. Esta es una historia que empezó como un cuento de hadas. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. El triunfo del amor sobre el tiempo. Son 29 años que nos conocemos y durante todo ese tiempo la vida nos llevó por distintos caminos, pero el mejor camino es aquel que nos volvió a juntar. Feliz aniversario, gordita. Son 7 años que nuestros caminos se volvieron a cruzar y aquí seguimos. Pero no hubo final feliz, sino una historia aberrante. Es muy injusto. Hasta ha querido decir que ella lo ha seducido, cuando ella lo veía como su papá. Esta noche, esta madre denuncia al que creyó su príncipe azul de haberse convertido, dice, en el verdugo de su hija, para la que en público el abogado Christopher Núñez del Arco parecía ser el cariñoso padrastro, mientras oculto se grababa realizando actos execrables a la menor. Él quiere pretender decir que ha habido una relación sentimental, una niña de 14 años, la cual él ha sido la figura paterna desde que tenía 9. Pero poco antes parecían vivir él y fueron felices para siempre. En noviembre de 2021, la madre, a la que por seguridad llamaremos Rafaela, disfrutaba en la paradisíaca Punta Cana y en un lujoso yate el 6º aniversario de su relación amorosa. Y lo hacía abrazando al bebé de ambos, mientras sus 3 hijos disfrutaban la brisa. Su hombre ideal era un prestigioso abogado llamado Cristian Núñez del Arco Serpa, de 40 años, dueño de su propia firma legal y capitán de la selección de fútbol del Colegio de Abogados de Lima. Se conocían del barrio desde los 11 años y se reencontraron en 2015, ya separados. Él con un hijo adulto y ella dedicada a las finanzas y con 3 hijos menores. La niña tenía 9 años. Desde el primer momento que entró a casa y convivimos, le dije que mis hijos tenían esa falta de figura paterna. Me dijo que para él era importante también brindarle su cariño, su amor y ser esa figura paterna que ellos no tenían. Él participaba en las reuniones del colegio, es más, le acompañó a mi hija a su fiesta de promoción de 6º grado como papá. El nacimiento del bebé de ambos en 2020, dice, afianzó la nueva familia que tuvo que enfrentar al COVID. Rafaela iba a la oficina mientras Núñez del Arco se quedaba con los niños teletrabajando, con la menor, ya de 14 años, atendiendo al bebé. Poco cambió al acabar la pandemia, pero en agosto de 2020 su hija estaba extraña. Él salió de la casa porque tenía que visitar, tenía que hacer algo fuera de la casa y yo fue cuando me acerqué a mi hija, la abracé, le lloré, le dije, hija, confía en mí, ¿qué está pasando? Cuéntame, yo te voy a proteger. Y ahí fue cuando me dijo, ¿no? Que estaba raro ese día porque él había manoseado. Recuerda que su hija temblaba mientras acusaba al hasta entonces hombre ideal, pero lo peor fue al contarle que la grabó. Rafaela halló la prueba en un celular antiguo que él guardaba. Y había un video que él le había grabado un día después de su cumpleaños. Había cumplido 15 años, o sea, ese video era de un año atrás, en donde él
abusa, solamente graba las partes íntimas. Mi hija está quieta. Hay una canción de fondo que dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, porque mi hijo, nuestro hijo de 1 año y 3 meses, estaba durmiendo en la misma cama donde él está grabando el video. El aberrante video fue grabado el 21 de agosto de 2021, es decir, 2 meses antes del viaje de aniversario a Punta Cana. Rafaela denunció en el acto a Núñez del Arco por violación, que al llegar fue detenido. Sin poder negar el video, el abogado declaró que ocurrió una sola vez, pero dijo con el consentimiento de la menor y cuando tenía 16 años. Es algo absurdo que un hombre de 40 años pueda tener una relación con una niña, más cuando ha sido una figura de autoridad, un papá para ella. Y grabar un video, ¿qué clase de persona puede hacer eso? Eso fue el 30 de agosto del año pasado. ¿Y dónde está él en este momento? Libre. Lo detuvieron 2 días y luego de 2 días cambiaron su condición de detenido a citado. ¿Pero el video existe y se presentó al Ministerio Público? Claro que sí. Sí, fue detenido solo 2 días, pues para la fiscal Vilma Torres Bustillos de Lima Este faltaba investigar. En ese video está su hermanito en la misma cama. Y hay que tener en cuenta que el artículo 170 plantea como agravantes tener relaciones sexuales en delante de un menor. Y aún así, el Ministerio Público ha solicitado investigarlo por el agravante. Y aquí hay un tema grave, Lorena. La madre denuncia por actos por el pudor y violación por el video. Cuando el Ministerio Público se pronuncia para justamente darle la liberación o que mantenga detenido, se pronuncia solo por actos contra el pudor. O sea, no toma en cuenta la violación. ¿Y el video? Es la pregunta. Después de 2 meses, manifiesta, oh, sí me equivoqué, hay también violación. Pero cuando se pronunció por la detención, no se pronunció por la violación. Por eso salió libre a los 2 Por eso días. salió libre. Núñez salió libre para seguir ejerciendo como ilustre abogado. Mientras en cámara Gese, la niña declaraba que los actos sexuales ocurrieron 3 veces cuando su mamá no estaba. Contó que cada vez él se colocó sobre ella y la penetró sin mediar palabra, para luego advertirle que no diga nada porque podía llevarse a su hermanito. Quebrada, la menor dijo que el abogado era como un padre. Él amenazaba que él en su condición de abogado iba a poder quitármelo, que yo no me tenía que enterar, que yo iba a sufrir por su culpa, que no me dijera porque iba a perder a su papá nuevamente, que se iba a destruir la familia por culpa de ella. Además, este señor la obligaba a mandarle fotos desnuda, le dejaba de hablar, si no hacía algo que él quisiera. Yo como mamá puedo deducir, ¿no?, que ha preparado todo esto, que la manipulación ha venido desde que era pequeña, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Curiosamente, tras la cámara Gesell, Núñez del Arco recordó repentinamente que no fue 1, sino 3 los actos sexuales con la menor, pero dijo por amor. Tenemos una relación sentimental, no solo tenemos relaciones sexuales, ella también se preocupa por mí. Me prepara el desayuno, me plancha la camisa, me manda mensajes bonitos, cuando podemos nos damos besos. El tiempo que iniciamos ella tenía 14 años y 4 meses, ahora tiene 16. ¿Conoce que es delito mantener relaciones sexuales con una menor de edad? Sé que es delito, pero ha sido con consentimiento. Y lo peor es que quiere decir que nuestra relación no estaba bien. Hay una publicación del mismo mes de la denuncia que dice: Gordita, te amo, 7 años de relación, 29 años de conocernos. ¿Cómo puede decir que no estaba conmigo si estábamos muy bien? Y es que como abogado, Núñez del Arco sabe que según ley, desde los 14 años un menor puede tener relaciones sexuales si son consentidas. Y según él, no era su padrastro, sino solo un amigo de ella. Afirmó además que la denuncia es una venganza de la mamá que supo de su amor por Instagram y lo obligaba a convivir, amenazándolo con negarle ver al bebé de ambos. Curioso, pues admitió que tuvo relaciones sexuales con Rafaela un día antes de la denuncia. Es cierto que a partir de mayor de 14 años, una menor, porque es una menor todavía, puede brindar el consentimiento. Así lo plantea nuestra jurisprudencia. ¿Pero por qué los ha planteado así? Porque justamente estas personas mayores de 14 años justamente tienen a veces relaciones con personas que son de 18 años. Entonces, cuando son de 18 años es una edad que está
promedio cerca. Por tanto, al tener relaciones, el Código Penal y el legislador y justamente nuestro aparato de justicia no quiere castigar esas conductas. Pero acá no es la figura así. Acá es una persona que ha entrado antes que tenga 14 años y justamente cuando cumple 14 años, unos días después, manifiesta, oh, sorpresa, se han tenido una relación, por tanto hay consentimiento. Estas relaciones que él manifiesta que son consentidas no son hechas en un ambiente de libertad. No estás hablando de un muchachito que vive cerca de la casa, que son adolescentes. No, estás hablando de una persona que es padre de su hermano y que vive en la casa y que es el jefe del hogar. En consecuencia, si es jefe del hogar, ella se siente abrumada y hay un entorno de coacción definitivamente. No importa que no esté casado con la señora, no importa que ella no le diga papá y él no le diga hija, ¿aún así sigue siendo su padrastro? No importa porque viven en la misma casa, porque incluso él es el esposo, el conviviente de su propia madre. Y es más, es el padre de su hermano, de su hermanito chiquito. Entonces, cuando hay este tipo de relaciones, es imposible decir de que hay una relación de enamoramiento. Pero aquí lo más indignante. Según el defensor de la víctima, en 8 de los 10 meses de la denuncia, la Fiscalía no realizó ni un solo acto de investigación. No acepta su pedido de ampliar la cámara Gesell, pues en terapia, la menor afirma que el presunto abuso ocurrió desde los 13 años. Pero sí espera un peritaje pedido por el investigado al aberrante video sexual, que ahora él cree no lo condena, sino lo exculpa. El señor quiere deducir que ha sido consentido porque en el video ya no se mueve. Pero las razones pueden ser infinitas. Exacto. Y que le vamos a creer a una persona que hay una relación sentimental, que porque no hay pruebas escritas de una amenaza. Por eso, ¿de qué estamos hablando? El artículo 170 no solamente plantea la violencia de amenaza, plantea otras figuras. Hay violencia psicológica y que esté en un estado de coacción y cualquier estado que vicie la voluntad del menor. Lo que se está admitiendo aquí con esta inmovilización de la víctima es el tremendo estado de coacción y de amenaza y de sumisión que tenía la víctima frente al agresor. El hecho que no se mueva no significa la aceptación, por Dios. Es el terror de que algo le pase. Doctora, lo que él dice, bueno, ya, pero ella me trataba bien, me trataba de gordito, con cariño. Si yo abusaba de ella, ¿por qué me trataba así? Al contrario, son muestras de la posición de desventaja de la víctima. La víctima le da muestras de cariño, es para señalarle, yo te quiero, no me sigas haciendo daño. Es una forma de repeler en la mente del menor el ataque. Temiendo que archiven el caso, Rafael ha pedido el cambio de la fiscal, pero la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Este lleva meses sin responder. En tanto, la fiscal adjunta del caso, Yesenia González, ha conminado a la madre a no hablar con la prensa bajo riesgo de denuncia penal. Así, buscamos la versión de Núñez del Arco. Buenos días. Sí, le saluda Lorena Ormeño, soy periodista de Día D de ATV. Le estoy llamando por esta denuncia que hay en su contra por presunta violación sexual. Me gustaría poder conversar. Es un proceso reservado, señorita. Colgó, pero insistimos y nos contactó con su abogado César Nakazaki Seminario. Infórmate de los hechos, infórmate de los documentos que son públicos y nosotros respaldamos los trabajos. Más comentarios que eso no vamos a dar. O sea, ya, digamos que solamente se remiten a lo actuado, a la declaración actuada. Sí, tal cual. Correcto. Comprendo, doctor. Lo que pasa es que es importante siempre buscar a la otra parte, ¿no? Es necesario. Lo importante además es una respetar la norma. ley. Si la ley dice que es reservado, bueno, entonces Bueno. es reservado. Respetar la ley. Su misión, dijo. Pedimos entrevista con las fiscales del caso, pero se negaron. 10 meses después, Núñez del Arco solo dejó de ser capitán del equipo de fútbol del Colegio de Abogados, pues ellos iniciaron una investigación que tampoco termina. Así, madre e hija pasaron del cuento de hadas a conocer el dolor y la inoperancia de la justicia. Yo no creo que mi hija sea la primera. Y si no lo es, entonces no creo que sea la última.
Él tiene que pagar porque no solamente es una niña, es una familia, es su hijo también. ¿Por qué hacer eso con mi hija? Porque